6 de la tarde. ¿Quién pone en duda la importancia de las pequeñas y medianas, las microempresas en la economía dominicana? Hay que estar muy loco o andar regalando canastas por los barrios y pueblos del país para negarlo. Qué bueno que nos visita el expresidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Codopime, don Yuri Ches. Bienvenido, don Yuri. Muy buenas tardes, equipo del Sol de la Tarde, y aquí contento con ustedes para participar en este tema de las pymes. ¿Qué tan importantes son las MIPYMES en la economía dominicana hoy? ¿Qué tan importantes son en lo que es el sistema de seguridad social? Y le anexo a la pregunta, disculpa, sí, Pablo, sí. ¿Qué es una pyme? ¿Qué es una mediana o pequeña? O sea, ¿cuáles son los requisitos para usted saber si la empresa de Pablo es una MIPYME o es una gran pyme? Una pyme. Eso es importante, sí, porque anteriormente, hasta el año 2008, no se sabía que era una pyme, porque cada ministerio y cada dirección tenía una clasificación diferente. Impuestos sobre la renta tenía una, el Banco Central tenía otra clasificación, en el Ministerio de Trabajo tenía otra clasificación, y así por el estilo. Pero ahora qué bien que tenemos una sola clasificación, y esa clasificación está dada en la ley de pymes, en la 48808, y dice que una microempresa se clasifica por 3 rangos y se elige de esos rangos, dependiendo de la utilización, se elige uno de esos o 2. Uno de ellos es la cantidad de empleados. De 1 a 15 empleados es micro. Okay. Pero hay empresas que tienen 2 empleados y no son micro, porque mueven miles de millones, esas empresas importadoras o de representación. Okay. Por eso, cuando sucede en ese caso, se coge el capital o la venta. Se pueden coger cualquiera de las 3. En este caso, las microempresas venden hasta 6 millones de pesos. ¿Y las medianas qué son? ¿Cuántos empleados Después viene la pequeña, que es desde 15 hasta 60 empleados y hasta 12 millones de pesos en venta. Y después viene una mediana, que es hasta 150 empleados. Yuri, este gobierno... Espérate, que él no me ha hablado. Espérate, guárdate esa pregunta, que no hemos hablado. De que informado sobre qué es una pyme y una micro. Hablemos de qué tan importante. Porque aquí hay un asunto, mucha gente se cree como que esas grandes empresas muy sonoras son la mayoría de los empleos dominicanos, y tal parece que no es así. Bueno, en relación a eso podemos decir, y en el país entero, no solamente en el país entero, sino en el mundo entero sucede de la misma manera. Más del 90% de todas las empresas en el mundo entero son pymes, son pequeñas y medianas. Más del 90% ¿Y en cuanto a generación de empleo? Y en cuanto a generación de empleo, en el caso dominicano, tienen la mayoría de empleo, de acuerdo a las estadísticas que hay, segura en la seguridad social, que es la que lleva las estadísticas de todo eso. Las MIPYMES son las que generan más empleo. De hecho, en el año 2012 se incrementó el empleo en la República Dominicana, habiendo una disminución en las empresas grandes, y todo el aumento fue dentro de las empresas pequeñas. Mira, Yuri, este gobierno, quise decir, parece que extemporáneamente, sí, se inauguró con un fuerte compromiso con el sector de la micro, pequeña y la mediana empresa. Sí. El presidente Danilo Medina, en la campaña electoral e inclusive después de investirse como presidente, sí, reafirmó la voluntad de apoyar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Como han pasado más de 2 años de esta gestión de gobierno, sería interesante pasar balance. ¿Qué tanto ha sido ese respaldo en proporción con el compromiso asumido por el presidente? Y las expectativas. Claro. Tenemos que señalar algo importante, y es que el presidente Medina, dentro de su campaña antes de ser presidente, se reunió varias veces con nosotros y nos pidió nuestra opinión, y nosotros le hicimos sugerencias tanto habladas como escritas. ¿Y tomó nota? Y él tomó nota. Okay. Y la mayoría de decisiones que tomó, las tomó en base a eso, podemos decir. Muchas de ellas son de corto plazo y otras de largo plazo. Y la mayoría es de que se mantengan, porque han pasado muchas cosas. Por ejemplo, tenemos que hablar, es muy amplio, y el aporte que hacen las pymes, de acuerdo al informe del Banco Central, es un 30% del PIB. Pero es un 30% del PIB donde no incluye en ese 30% la parte agrícola, que la mayoría es pyme. Donde no incluye la parte de construcción, que hay muchas pymes. Y si vemos en todos los renglones hay muchas pymes. Nosotros hemos determinado que de seguro
más del 60% del PIB depende de las pymes. Claro, es algo que no se quiere determinar ni decir aquí, tal vez para no poner en evidencia que ese sector aporta tanto. Pero están fluyendo los recursos hacia las MIPYMES. ¿Están fluyendo? En cuanto a los préstamos de financiamiento, te voy a decir, porque la economía debe de generar en su movimiento el crecimiento de las pymes, dándole oportunidad. Pero en cuanto al financiamiento, en la parte micro, en la pequeña, micro, se implementó un sistema que no existía antes de prestarle a personas que nunca habían tenido antes préstamos bancarios. Lo de Banca Solidaria. Que es lo de Banca Solidaria. Y ha tenido muchos éxitos. Le han prestado a más de 100,000 empresas pequeñas y ha tenido un retorno bueno. Eso es algo nuevo y en eso ha tenido éxito. En cuanto a las pequeñas empresas, lo trabaja el Banco de Reservas. Y ya con la banca formal es un poco diferente porque tiene más requerimientos y más regulaciones. Y en ese caso no ha crecido tanto como en la parte de los mercados. Dicen que muchas regulaciones. Hay muchas que casi hacen imposible que fluya. La mayoría no puede entrar, porque eso debe de ser un programa y ese programa no puede ser bajo solamente la parte comercial. Es como un inicio que hay que darle para que después sigan, como abrir el camino de que puedan tomar después préstamos ellos por sí solos. Bueno, hay varios en el país por el tema salarial y un poco por la cantidad y las características particulares de cada empresa, si eres pyme, si eres MIPYME, sí, si produce pantalones, medias o lo que sea. Aquí tenemos más de 11 salarios mínimos. Y 14. por eso, bueno, 14. Entonces tenemos rangos entre los 6 y los 11,000 pesos. Sí. Para el trabajador siempre es poco. El empleador dice, espérate, yo tengo una carga muy fuerte. Pero hay una discusión ahora que hay un segmento de los empresarios que no quiere asumir, pero está el debate planteado. Es necesario reajustar el salario y es necesario que todos ganemos. ¿Cuál es la posición de ustedes en ese sentido? Nosotros, dentro de las pymes, hay un sector que está bien desarrollado y que puede aceptar algunas de los incrementos salariales y de también incremento en cuanto al costo de operacional en sí. Pero hay otras que no, que se quedan un poquito más atrás porque el crecimiento no fue parejo. No es lo mismo pagarle a un empleado que trabaje en NACO, a un empleado que trabaje en Villa Consuelo, o un empleado que trabaje tal vez en los Tres Brazos, o un empleado que trabaje en un pueblo, en Cotuí o en un pueblo de Cotuí. Varía mucho y el costo de ellos mantenerse, un empleado, su presupuesto para ellos vivir y mantenerse en cada sitio de esos también es diferente. Sin embargo, nosotros sí somos de la posición de que el salario está muy bajo, de que la República Dominicana debe aumentar los salarios y debe de hacerse de una forma que sea gradual y programada. Empezar y querer aumentar los salarios como si quiere de un 30% de un día para otro, crea una inflación que va a arropar el salario. En realidad el salario entonces no va a hacer de nada que se le suba, porque la inflación se lo va a llevar y se lo va a tragar. Perdón, uno tiene la impresión de que la madeja regulatoria como que se traga el emprendedurismo y como que se traga a los pequeños comerciantes y a las pequeñas empresas y micro. ¿Cómo pueden ayudar ustedes o qué tipo de herramientas podemos nosotros difundir para ayudar un poco a organizarse y en un futuro quizá contribuir a achatar un poquito esos niveles de requerimiento que hacen tan difícil que la gente se pueda enganchar al sector formal? Sí, esa parte que no ha tenido la suerte de poder entrar en el sistema económico formal, para que entre debe de dársele la mano bajo un programa. Ese programa de préstamo para ellos debe de ser encaminado a también un entrenamiento gerencial para que puedan manejar su negocio con eficiencia y también a que usen los recursos de manera apropiada de acuerdo a un presupuesto que se haga. Eso le ayudará a ellos a poder entrar. También tenemos que cuidar, y eso pasa mucho, la competitividad en la República Dominicana. Y esto que voy a decir es muy serio y no quiero que lo malinterpreten. Pero en un sitio que hay, por ejemplo, en un barrio donde hay 50 farmacias, 60 colmados, 20 salones de belleza, 5 o 6 lavanderías y muchos negocios pequeños, cuando se instala un grande y se deja instalar sin regulaciones, todos los países tienen regulaciones, esa parte
de esos pymes desaparecen. Y volver a crear esos pymes otra vez se necesita mucho tiempo. Sigue por ahí. Imagínate tú perder. Pero desarrolla esto, tómate tú un poquito más de tiempo, porque uno saluda mucho cuando se construye un mall, cuando un gran supermercado llega a un lugar, que bueno, generación de empleo. Ahora, no queda un colmado. Vino una empresa extranjera que es bienvenida, pero no hay una mueblería que venda. Exactamente. ¿Qué se hace? O sea, ¿hay una política del Estado que ustedes conozcan para un poco equilibrar esa situación? En la República Dominicana eso es nuevo y es preocupante, y nosotros hemos dado la alerta. ¿Qué pasa en los países donde ya han transcurrido por ese paso? Que han hecho leyes y regulaciones que esos supermercados grandes y esas tiendas grandes no se pueden montar en los centros. Porque cuando destruyen ese comercio de ahí, volverse a formar es difícil. Se deben instalar en las afueras de la ciudad, por ejemplo. Le voy a poner ejemplos. En Madrid se hizo sí, no, en Madrid, en Alemania y en todos los sitios así. Le voy a poner esas grandes tiendas deben estar fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. Le voy a poner ejemplos que pasó aquí, que ya son irrecuperables automáticamente. Y ya en el tiempo no se van a poder recuperar. La avenida Duarte fue la avenida principal comercial por mucho tiempo, donde se manejaba todo el dinero. Había muchas empresas pequeñas y tiendas de telas, de zapatos y todo. Empezaron a ponerse todas esas tiendas grandes y todas esas tiendas pequeñas desaparecieron. Cuando esas tiendas grandes cambian de domicilio a otro sitio y empiezan a crecer, esas empresas pequeñas que desaparecieron no vuelven a entrar. Y entonces esas grandes empresas se quedan solas, pero tampoco son tan importantes, lo que hace es que cae el mercado en ese sitio. Pasó con la autopista Duarte, con la avenida Duarte, pasó con la avenida Mella, y está pasando con muchos otros sitios y muchos otros pueblos. Imagínense un pueblo, La Terrena, tiene una sola entrada y una sola salida. Deben de haber unos 200 o 300 comercios pequeños. Si se pone un solo grande, con 10.000 metros de construcción, se fueron 200 pequeños, se fueron 200 unidades de producción, se fueron salarios de empleados que eran importantes ahí, vivían de eso. Ya se inauguró La Sirena precisamente el sábado en La Terrena. Por cierto, y no estamos en contra de ellos, sino de que el principal empleador del país. Es verdad. Como dicen los muchachos, Tanibol. Hay cierto tipo de asistencia que quizás se podría ofrecer, y bueno, caemos en lo mismo, que se necesita un programa, pero y reglas, pero hay quizás cierto tipo de asistencia que puede, en vez de hacer que sea imposible que coexistan estos tipos de negocios, el muy grande o el más chiquito, quizá encontrar alguna forma de que puedan beneficiarse. Yo conozco un caso en Santiago, por ejemplo, instalaron prácticamente al frente un súper centro, supermercado, de todo. Wow, y el dueño del supermercadito decía, ay mi madre, ¿qué yo voy a hacer? Pues mira, que ese señor se especializó niños y aumentó el horario 24 y cerraba a las 12 de la noche, cierra a las 12 de la noche. Entonces el lugar, le aumentaron sus ventas, el señor incluso amplió, y es como si fuera un gran deli, con cierto tipo de... Se adaptó al especializó y encontró la forma de que su negocio se beneficiara del tránsito de personas que obligados pasaban por ahí, que antes quizás no veían su negocio. Pero ahí entra el trabajo del Estado para asesorar a eso me refiero. Aquí con las lo que él librerías, dice del proyecto. Aquí llegó, tenemos, todo el mundo la conoce, una gran librería, que además es un centro con todas las cosas maravillosas. Solo han sobrevivido las librerías que tomaron un nicho. Usted va a Trinitaria, libro dominicano, la Trinitaria, libro jurídico, una que está en... o sea, y eso debe hacer... quizás Promipyme, Banca Solidaria, un poco como esa asesoría. ¿Qué yo hago? Llegó y qué, yo tengo una mueblería aquí. Y ahora ¿quién podrá hay ayudar? Cosas que no se pueden hacer, y en ese sentido, mira, por ejemplo, por poner el caso de La Sirena, que no estamos en contra de que ellos hagan negocios, al contrario, queremos que hagan más inversiones. Si ellos se ponían fuera del centro, podían vender igual, pero no afectaban a los negocios del centro, porque no todos se quedan. Las excepciones son esas, que algunos se quedan, algunos trabajan 24 horas, otros trabajan 12 horas y buscan un nicho de mercado diferente. Señor, pero no todos tienen esa suerte. Una pregunta en ese sentido, y ni soy pyme ni soy gran empresa, yo soy una consumidora.
Y de repente está la pequeña, que bueno, mire, está Don Pancho, pero es que yo con Don Pancho le compro todos los días de hace 20 años, pero llegó Don Eusebio. Entonces Don Eusebio, como importa más, me puede vender al mejor precio. Mi pregunta tiene que ver en el sentido de cómo si regular que la grande esté aquí, que la pequeñita esté aquí, que la mediana esté acá y todo allá. Eso finalmente no podría ir en detrimento mío como consumidora, porque aleja la posibilidad de yo comprar quizás con más calidad y más barato. Y una segunda y última pregunta de mi parte tiene que ver con el porcentaje de micros y pequeñas empresas en la informalidad absoluta. Yo te digo, ok, muy bien. Mira, en ese sentido, no cabe en los hipermercados grandes, porque el hipermercado grande pone 3 productos a bajo precio y 10 normal. Y con eso te engancha. Y entonces, por ejemplo, a veces un hipermercado grande no le interesa ganar en la venta de pan, porque tú compras pan todos los días y puede venderte el pan al costo. Pero una panadería que esté cerca de ahí no puede hacerlo, porque entonces quiebra. Y la panadería entonces dejan de existir, que son uno de los negocios que desaparecen. Entonces podemos terminar esta conversación haciéndole la sugerencia a ustedes de que tienen que organizarse bien y exigir que, como aquí copiamos tanto, que copien las leyes de Alemania. Se está estudiando. En Madrid lo hicieron muy bien para jugar con eso de que tú no me puedes meter en esta esquina céntrica con un mall inmenso. Estamos construyendo un proyecto con ayuda del BID, y para que se sepa cuál es la informalidad en la República Dominicana, una nota importante, el 56% de todos los negocios se mantiene en la informalidad. Lo que la percepción que se tiene... informalidad que no pagan TCS, que no pagan IT, informalidad normal. Entonces, lo que se entiende es que esas personas estaban en la formalidad y pasaron a la informalidad, y no es así. El 100% de las empresas eran informales en la República Dominicana hasta el 2006. Claro, entonces, después del 2006, solamente... ¿El 100%? El 100%. Bueno. Después del 2006, solamente 56. El 46% han pasado a ser formal. Falta el otro 54% que se trabaje. Pobre de esos 40 y tantos % que estamos claritos, cuánto sufrimos. Muchísimas gracias al expresidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Codopime, Yuri Ches, que ha estado con nosotros. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando retornemos, preparen los teléfonos porque César Perelló nos dice cosas que debemos saber sobre finanzas personales. Cambio y fuera. Amaury.